Bendiciones, bendiciones, maestro José Briceño desde Tampas, Florida, transmitiendo por ende para el mundo, internacionalmente hablando. Nos dirigimos a todos los que nos están viendo en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano. También nos están viendo en Oceanía. Nos están escuchando. Saludamos a todos los que están en la web. Estamos transmitiendo. Este es nuestro estudio número 14 acerca de lo que es la fe, un estilo de vida. Decía anoche en la administración que daba acá en Tampas, Florida, dije una gran verdad. Siempre lo he tenido de frente y adelante. El Evangelio, sin la manifestación del poder del Espíritu Santo, es una religión más. Y cuánta necesidad hay en nuestras congregaciones de que haya presencia. Presencia es una respuesta de Dios ante una necesidad y una demanda a través de la manifestación del poder del Espíritu. El hombre que más manifestó la presencia de Dios mientras estuvo en la tierra fue Jesús. No hubo un lugar que no llegara, que los enfermos sanaran, ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, muertos resucitaban, los leprosos eran limpiados. Aún dio a comer a multitudes, por muchas ocasiones multiplicó los panes y los peces. Y se manifestó la presencia de Dios en él, porque la presencia es la llenura del Espíritu Santo. Acuérdense que el término llenura tiene dos significados en griego. Una tiene que ver con que lo que no está bien estar, en el caso del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, los que estaban con ellos ahí. Y la otra tiene que ver con que lo que está rebose de usted, rebose de ti. Esto está en Hechos 4. Después que Pedro fue suelto de la cárcel, dice que habiendo orado y habiendo ayunado, dice la palabra que oraron y ayunaron. Después de haber terminado, dice que el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a hablar con denuedo la palabra, señales y prodigios. O sea, la llenura tiene que ver con que lo que no está esté, bienestar, y que con lo que está en ti rebose de ti. La iglesia tiene el poder del Espíritu, el Espíritu Santo mora en nosotros. Jesús dijo, quedaos a los discípulos en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos del poder de lo alto. Una vez que ellos reciban el poder, Jesús les da un mandamiento. Dice, y cuando venga el Espíritu sobre vosotros, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Dónde voy a ser testigo? ¿A quién le voy a ser testigo? A las naciones. ¿De quién voy a ser testigo? De Jesús. ¿Con qué voy a ser testigo? Con el poder y con la manifestación del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu está en nosotros, pero uno de los principios, no es el único, de los principios, para que ese Espíritu fluya de nosotros, emane de nosotros y se haga manifiesto ante un mundo que tanto lo necesita, es la fe en una palabra que hemos recibido de parte de Dios. No se nos olvide lo que le enseñé en una ocasión, que la fe es el complemento de la palabra es el complemento de la fe, pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. No se lo olvide esa verdad. La fe es el complemento de la palabra es el complemento de la fe, pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. O sea que usted puede tener el Espíritu, que de paso lo tiene, está allí en usted. Si usted creyó, usted aceptó el plan de salvación, aceptó a Jesús como el don de la salvación, fue convencido del Espíritu Santo por el estado de pecado en el que estaba. Usted aceptó el plan de salvación, Dios impartió en usted la justicia divina, la vida divina, en usted está morando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar en usted posteriormente en el nacimiento. Ese Espíritu que está en usted, nada hace en usted si no puede salir de usted, si no se puede manifestar de usted. Hay muchos, si no se puede manifestar de ti, hay mucha necesidad que hay, demasiada, una necesidad muy grande que hay en el mundo, aún dentro de la iglesia. La iglesia, en nuestras congregaciones, no hay una vivencia de la manifestación del poder del Espíritu por muchas razones. Y una es
que el creyente está sumergido en dudas, en ansiedades, en incertidumbres, en preocupaciones, en temores, sumergido, está sometido al molde del mundo. Pablo dijo, no os conforméis a este mundo. La palabra conformar del griego es molde. Lo que Pablo quiso decir es, no te metas en el molde del mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, no somos acá de la tierra. Estamos de paso, somos embajadores de Dios, somos representantes de Dios. Nuestra ciudadanía está en el cielo, no está acá en la tierra. De modo que nosotros estamos acá, hemos nacido de nuevo, tenemos justicia, tenemos vida, tenemos el Espíritu, tenemos un poder que Dios nos dio, pero como representantes del reino. Pero todas esas cosas, la manifestación del Espíritu Santo en nosotros se va a dar, es a través de la fe en una palabra que Dios nos dio. Ahora en esta ocasión, nos toca el tópico, la fe se da en 4 pasos. Esto nunca usted se lo olvide. La fe se da en 4 pasos, que son oír, aceptar, confesar y actuar. Los 4 pasos de la fe: oír, aceptar, confesar y actuar. Nunca se le olvide esto. Estos 4 pasos se dieron en la mujer que tenía el flujo de sangre. Pasemos a analizar el pasaje para que usted se dé cuenta. Y la Biblia está llena de testimonio de hombres que se movieron en estos 4 pasos, incluyendo Jesús. Dice el texto, eso está en Marcos 5:25. Cito, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, dice el texto. Pero cuando oyó, primer paso, hablar de Jesús. Jesús es la palabra. En este caso estamos hablando del oír. Ya voy a explicar lo que significa el oír, que tiene que ver con el oír en el tiempo, actualmente ahora. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Oyó, aceptó, vio credibilidad en el testimonio de Jesús. En lo que oyó hablar de Jesús, tuvo credibilidad, aceptó. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahí está el otro. Actuó y tocó su manto, porque decía, confesó, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Cuándo? Cuando oyó, aceptó, confesó y actuó. Enseguida, no es cuando ya se pasadita más el sol, no, es ahora, enseguida. La fuente de su sangre se secó. No solamente se detuvo, se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Oído que la enfermedad es un azote. No puede venir de Dios. Los que te enseñan que Dios permite enfermedades o que Dios produce enfermedades en su gente para llevárselas, discúlpeme, eso no es bíblico, eso no es escritural. Es un azote. Y dice que fue libre de su azote. Y él le dijo, hija, Jesús, hablando con la mujer del flujo de sangre, la que tenía el flujo, tu fe te ha hecho salva. La palabra soso, que tiene que ver con sanidad también. Ve en paz y queda sana de tu azote. Eso está en Marcos 5:25. Vamos a analizar ahora. ¿Por qué está importante conocer estos 4 pasos? Porque tenemos el tipo de gentes, unos que oyeron pero no aceptaron, unos que oyeron, aceptaron, pero no confesaron, unos que oyeron, aceptaron, confesaron, pero no actuaron. Y hay que ser los 4, caminar en esos 4 pasos. Oír. Vamos a ver qué es el oír. El oír es uno de los pasos fundamentales para que la fe se desarrolle y se manifieste, ya que no podemos creer o darle credibilidad, confesar y actuar sobre lo que no hemos oído acerca de la palabra de Dios. Debido a que la fe tiene fundamentos en lo que Dios ha dicho y ha establecido en su palabra, es importante que nosotros tengamos conocimiento de lo que dice la palabra en relación a nosotros, que somos, que tenemos y que podemos en Cristo Jesús.
Del oír dependen los otros pasos. Vuelvo a repetir, el oír es uno de los pasos fundamentales para que la fe se desarrolle y se manifieste, y se desarrolle y traiga resultados y haya manifestaciones en lo que he creído, para lo que he creído. Ya que no podemos creer o darle credibilidad, confesar y actuar sobre lo que no hemos oído acerca de la palabra de Dios. Debido a que la fe tiene fundamentos en lo que Dios ha dicho y ha establecido en su palabra, del oír dependen los otros pasos. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. El oír acá no es un escuchar. El oír es prestar atención, es tomar en cuenta, es aceptar las verdades que están entrando por mis sentidos, atesorarlas en mi corazón. Jesús lo dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso está en Mateo 11:15. Oír equivale al conocimiento que tengamos de la palabra y la atención a ella. Esto lo presenta Pablo en una de sus cartas. Presta atención. Esto solo quiero, dice el apóstol Pablo, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír en fe? Esto está en Gálatas 3:2. Aquí se cumple el principio. Oír es algo más que escuchar. Es algo más que escuchar. El oír no se limita al oído físico. Tiene que ver con percibir con el corazón, aceptar con el entendimiento. El oír acá no se limita al oído físico, sino tiene que ver con percibir con el corazón, aceptar con el entendimiento. Alguien dijo, para mirar al cielo tengo que observarlo unas cuantas veces para poder verlo. Para mirar al cielo tengo que observarlo unas cuantas veces para poder verlo. Porque podemos tener nuestra mirada en el cielo y tener la vista en otras cosas. Importante. Usted puede estar en una congregación y estar escuchando una palabra que se le está dando, escuchando, pero no la está oyendo. Porque el escuchar, usted puede percibir con el sentido físico un sonido, una palabra que se le está dando, y en el momento que sale del templo usted se lo olvidó. Usted no la captó, usted la ingirió, pero no la digirió. Usted se produjo náuseas mecánicas, vulgarmente usted botó la palabra que se le dio. Usted es un oidor olvidadizo. Entonces ya usted simplemente escuchó, pero usted no oyó. Por eso repito el pensamiento. Alguien dijo, para mirar al cielo tengo que observarlo unas cuantas veces para poder verlo. Porque podemos tener nuestra mirada en el cielo y tener la vista en otras cosas. Por igual, podemos estar escuchando algo y no oír nada. Por esta causa decimos que el oír no se limita al oído físico, sino a la atención y a la diligencia que tengamos de aquella información que percibimos a través de los sentidos físicos en relación con la palabra de Dios. Por eso es que el que tenga oídos para oír, que oiga. No es cuestión de escuchar, es oír. Presta atención lo que te voy a decir ahora. Es lo que es un llamado. Cuando Jesús decía de cierto os digo, esa palabra, ese término de cierto es una forma de un maestro llamar la atención para que la gente esté atento al oír, no al escuchar. Oír tiene que ver con el conocimiento y la comprensión que viene como producto del escudriñar, el indagar, el investigar, la búsqueda, el meditar, estar atento, es ser diligente, ser amante de la verdad y apropiarse de ellas. Vuelvo a repetir, el oír tiene que ver con el conocimiento y la comprensión que viene como producto del escudriñar, el indagar, el investigar, tiene que ver con la búsqueda, el meditar, el estar atento y el ser diligente, ser amante de la verdad y apropiarse de ella. Eso es oír. No dejártela robar. Oír es más que ingerir. Oír es más que ingerir. Es digerir. Es aceptar que la verdad revelada, que le ha sido iluminada
en el alma, revelada, que está revelada en las Escrituras y que se te ha sido iluminada y las has entendido, produzca cambios independientemente de lo que tengamos que perder. Eso es oír. Jesús dijo, dice el texto en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame. Esto tiene que ver con el oír. Con renunciar independientemente de lo que te hayan enseñado y someterse y ajustarse a las doctrinas del reino. Hebreos 5, 11, 12 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La palabra tardos para oír es: no has aceptado la verdad, no la has digerido, no te has alimentado, no has formado un carácter, no has cambiado tu forma de pensar. Vives una vida totalmente negativa, confesando lo negativo, lleno de temores, lleno de dudas, lleno de ansiedades, lleno de tribulaciones, de desasosiegos, de incertidumbre. Habéis sido tardos para oír. Porque habiendo ser ya maestros con un carácter formado en la palabra, caminar en eso, creerle a eso, y que haya una manifestación del poder del Espíritu de Dios en tu vida a causa de lo que has creído, porque formaste un carácter, te persuadiste de la verdad del reino, no estás convencido en el alma, sino persuadido en el Espíritu, de modo que nadie te roba, te quita ninguna circunstancia de la vida, ninguna mala noticia que te den, nada de lo que el mundo te presente, lo que el diablo te presente, te roba esa verdad que está intrínseca en ti, porque has sido persuadido en el Espíritu de que esa es una verdad, y por eso te matan, por eso entregan la vida. Eso es lo que va a tener resultado. Eso tiene que ver con el oír. Entonces, acerca de esto tenemos muchos que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son las primeras rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. De leche y no de alimento sólido, por cuanto tu carácter no está formado en los principios del reino. El oír la palabra nos permite desarrollar y preparar un fundamento sólido para desarrollar una vida de fe. Nunca descuidemos el estudio de la palabra y lo que conlleva ella. Pedro dijo: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pedro lo llama ministerio de la palabra. ¿Ok? Entonces, el primer paso, oír, tiene que ver con ser amante de las Escrituras, con el estudiar, con el indagar, con el escudriñar y con mantener eso en mi espíritu, entender que eso es una verdad. Aceptar, segundo paso, aceptar, oír, aceptar. Aceptar tiene que ver con la aprobación, con un secundar, con una conformación. Aceptar tiene que ver con entender que la palabra de Dios no falla. Aceptar inherentemente en ti, tienes que estar persuadido de estas verdades, tiene que ver con el entender que la palabra de Dios no regresa vacía. Aceptar tiene que ver con entender que Dios no miente. Aceptar tiene que ver con entender que Dios primero deja de ser Dios antes de dejar de cumplir su palabra. ¿Por qué todas estas cosas, entre otras que te voy a enseñar? Porque las circunstancias de la vida que te rodean, esas circunstancias que te rodean, Satanás, el poder de las tinieblas, va a venir a ti y te va a atacar de una forma tan fuerte que va a administrarte dudas, y va a tratar como de mentir la palabra de Dios en ti, y va a tratar como de convencerte de que Dios no está en el negocio, de que Dios no está en el asunto, de que tú no le interesas a Dios, de que no estás en los planes de Dios, en los proyectos de Dios, que no estás en el cuidado de Dios, que Dios se descuidó de ti, que tú no le interesas a Dios. Y eso Él va a tratar
de hacer lo que hizo con Eva en el huerto. Trató de mentir la palabra de Dios a la mujer, que lo logró. Él va a tratar de mentir la palabra, te va a decir Dios no te escucha, Dios está muy lejos, tú no le interesas a Dios, tú no estás en el cuidado de Dios. Y eso te va a llevar a tener dudas, temores, ansiedades, preocupaciones, angustias, desasosiegos, incertidumbre, desesperación. No. Aceptar tiene que ver con la aprobación, con un secundar, con una conformación. Aceptar tiene que ver con entender que la palabra de Dios no falla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que yo he dicho tiene que cumplirse, dice Jesús. Dice que se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios vive y permanece para siempre. Lo último que tú puedes hacer es dejarte robar la palabra, la credibilidad que tú debes tener en lo que Dios ha dicho en su palabra, por el diablo, por las circunstancias. Espérate, yo creo en esto. Como dice Smith Wigglesworth, yo prefiero morir creyendo en Dios que vivir dudando de Él, porque por lo menos si me muero creyendo, pero no viviré dudando. Aceptar tiene que ver con entender que la palabra de Dios no regresa vacía. Ella va a cumplir el propósito. Dios te dio una palabra y va a cumplir el propósito. Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Por la tormenta se llenaron de temores, despertaron a Metro que estaba durmiendo, y Jesús le dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué lo llamo hombres de poca fe? Porque yo les di una palabra, pasemos al otro lado. Y si yo les digo que pasemos, señores, vamos a pasar. Punto, yo les di la palabra. Es un hecho, por eso él dormía, porque él estaba seguro que iba a pasar al otro lado. Aceptar tiene que ver con entender que la palabra de Dios no regresa vacía. Aceptar tiene que ver con entender que Dios no miente, que por dos cosas es imposible que Dios mienta. Uno, por la palabra que te dio Dios, por el juramento que hizo sobre su palabra. Dios no miente, dice el texto, es imposible que Dios mienta, ¿ya? Y una de las cosas que he aprendido, que Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede. Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede. Porque si Dios pudiese mentir, ¿qué esperanza tengo yo entonces de un Dios que me puede mentir en una eternidad? Pero la Biblia dice que Dios no miente no porque no quiere, sino porque no puede mentir. No puede mentir. Hay cosas que Dios no puede hacer, entre ellas no puede mentir. ¿Ok? Aceptar tiene que ver con entender que Dios primero deja de ser Dios antes de dejar de cumplir su palabra. El padre de la mentira es Satanás, no Dios. De Dios es la verdad, Dios es verdad, ¿ya? Y aceptar tiene que ver con entender que Dios primero deja de ser Dios antes de dejar de cumplir su palabra, porque Él interpuso juramento sobre su palabra, y la garantía del juramento es el mismo, juro por mí mismo, dice el texto. Y si Dios no me cumple su palabra, pues Él deja de ser Dios. Entonces Dios, el aceptar tiene que ver con entender que Dios primero deja de ser Dios antes de dejar de cumplir su palabra. Entonces, aceptar tiene que ver con el estar persuadidos. Fíjense, esto es verdad. Ahora, esto no es fácil lo que le estoy diciendo. Luchar en contra de los temores no es fácil, en contra de las dudas, las ansiedades, las preocupaciones. Son monstruos, flagelos que se levantan dentro de nosotros y que están dentro de nosotros y que tenemos que luchar. Son batallas que tenemos que aprender a librar de nosotros mismos. Señores, luchar con los temores no es cosa fácil. Ahora mismo, cuando estaba en el avión aterrizando, en Tampa, hubo una gran turbulencia, pero una fuerte turbulencia. Mientras estaba tenso, la gente que estaba a mi lado, yo estaba totalmente tranquilo, incluso estaba viendo una película. ¿Por qué? Porque he aprendido una palabra que Dios me dio. El Señor me dijo, la visión que yo he puesto en ti preserva tu vida. Hasta que yo no cumpla en ti las cosas que dije que iba a hacer, tú no te puedes morir. Eso fue lo que pasó con Simeón. ¿Se acuerda de Simeón? Cuando llegó al templo y agarró al niño, a Jesús, en sus brazos y dijo, despide tu siervo en paz. Despide tu siervo en paz. Esta fue la oración que hizo Simeón. Despide tu siervo en paz. Porque conforme a lo que has dicho, en tu palabra que me diste los has cumplido, que hasta que mis ojos no vieran el Mesías yo no podía ver muerte. Esto indica que si tú te mantienes en el propósito de Dios,
en los principios del reino, en la intersección del Espíritu, amas a Dios como Dios te ama a ti, no cambias a Dios por nada, no te desajustas, no quitas la mirada de la visión que Dios te dio, hasta que Dios no cumpla en ti las cosas que dijo que iba a hacer, tú no te puedes morir, porque la visión que Dios ha puesto en ti preserva tu vida. Por nada, y nada es que, nada es nada, te es afanoso. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción y gracia, no con temores, dudas, ansiedades, preocupados, con acción y gracia. Y Dios hará el trabajo por el poder del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu vendrá por causa de la fe que depositaste en una palabra que mi Padre nos dio. Entonces, aceptar tiene que ver con el estar persuadido de las verdades del reino de Dios. El estar persuadido es más que un mero convencimiento de la verdad. Es más que un mero convencimiento de la verdad. El convencimiento es intelectual, almático. Es algo que viene, es algo que tiene que ver con lo relativo, El estar persuadido es un convencimiento absoluto en el espíritu. Es una intuición espiritual. Es aquello que te lleva a tener una firme determinación hasta el punto que por nada abandonas la verdad que tiene relación con el reino de Dios. Si tienes que perder la vida por causa de la verdad, la pierdes. Señores, ¿dónde estuvo el problema de los apóstoles que después que tuvieron 3 años y medio con Jesús lo negaron? Todos lo negaron. Pedro maldijo, maldito sea, no conozco a ese hombre. Judas lo vendió. Y para ustedes contar, el único que fue a la cruz fue Juan. Todos se fueron, todos lo negaron. ¿Dónde estuvo el problema? Que ellos estaban convencidos en el alma, pero no persuadidos en el espíritu. ¿Qué nos persuade en el espíritu? ¿Qué nos persuade? ¿Qué le da la persuasión a ellos en el espíritu? ¿Qué nos hace convencer en el espíritu acerca de las verdades del reino? La resurrección. Cuando Jesús se les aparece a todos y después está 40 días y 40 noches con ellos, comiendo y bebiendo, porque es el testimonio que da el apóstol Pedro en sus cartas. Comimos y vivimos y estuvimos con él 40 días y 40 noches, hasta que fue ascendido a los cielos. Eso, la resurrección, es lo que hace que ellos se persuadan en el espíritu hasta el punto que todos murieron trágicamente. El único que murió anciano fue Juan. El único que murió anciano fue Juan. Pero ninguno negó las verdades del reino porque fueron persuadidos. Quiero persuadir la resurrección. Entonces, nosotros necesitamos estar persuadidos de la verdad del reino. Que esto que está en la palabra, si la Biblia dice que Dios estableció en su palabra que Él te sanó hace 2000 años por el Calvario, pues tú agárrate de esa verdad. Él te sanó. Independientemente de lo que diga el médico, lo que diga la ciencia, que la enfermedad que estás padeciendo es incurable, es terminal, independientemente de eso. Eso es una verdad relativa que no la podemos negar por fe, porque es una verdad relativa, pero sobre esa verdad hay una verdad absoluta, que es lo que va a producir cambio en la verdad relativa. ¿Cuál es la verdad absoluta? La que Dios dijo, la que Dios estableció, la que Dios decretó, que por sus heridas tú fuiste sanado. Punto. Tomas esa verdad, Señor. Tu palabra dice que por tus heridas yo fui sanado, y te toca a ti ahora librar la batalla con los temores, no con la enfermedad, con los temores, con las dudas, con las ansiedades, con las preocupaciones. Librar la batalla, y cuando depositas la fe en lo que Dios te ha dicho en su palabra en relación a tu sanidad, concerniente a la enfermedad que estás viviendo, en contra de esa maldición que no te pertenece, porque toda enfermedad que viene en tu cuerpo o viene a mi cuerpo viene a usurpar un lugar que no le pertenece, porque Jesús llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Entonces, cuando me mantengo en fe y en la paciencia, Upumone, por eso es lo que le enseñé a Upumone, que se agarra de la fe y no me deja desmayar, y me mantengo en fe, el Espíritu Santo viene en su momento, por la fe que he depositado en la palabra, hay presencia, y Él sana la enfermedad y cambia las circunstancias. Pero no me dejo robar la palabra que Dios ha puesto en mi vida. Prefiero morir creyendo en Dios que vivir dudando de él. Job no se dejó robar la palabra. Aunque él me mate, en él espero. Yo sé que mi Redentor vive y que tiene poder para levantarme aún dentro de los muertos. El texto dice así. Mira lo que dice. Pero persistes tú en lo que has aprendido. Pablo le dice a Timoteo. Pero persistes tú en lo que has aprendido
y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Dice el texto, persiste, mantente, no desmayes, Timoteo, por nada, no desmayes. Persiste, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y eso de lo que aprendiste, ya sé que te persuadiste en el Espíritu, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Una vez que oigo la palabra, debo aceptarla, sin cuestionar, ni vacilar, ni opinar, entendiendo que esta es la verdad de Dios y que Él no miente. El Señor me dijo una ocasión, ante una palabra que yo te dé, ni dudes, ni opines, ni cuestiones, solamente cree. Repito, ante una palabra que yo te dé, nunca dudes, ni opines, ni dudes, ni cuestiones, ni te encierres en los temores, solamente cree. Yo soy eterno. Yo en el pasado soy, en el presente soy y en el futuro soy. Yo nunca llego tarde. Jesús no llegó tarde. Para Marta llegó tarde. Si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Llegaste tarde. Marta, yo soy allá, el eterno presente de Dios, la resurrección y la vida. Y el que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él nunca llega tarde. ¿Cuánto tengo que mantenerme en fe por la paciencia? No sé, pero va a llegar. En su momento, en su propósito, en su voluntad va a llegar. No me va a defraudar, no me va a fallar. Él es fiel, Él es fiel. Más adelante, cuando tratemos el punto de la integridad de Dios y de su palabra, desarrollaremos mejor este punto. Pablo dijo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí, acepté, tal como está escrito. Segunda carta que escribe Pablo a los Corintios, eso está en el capítulo 4, verso 13. Porque teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Tercer paso, confesar. En cuanto a este tópico, debo presentar una verdad que es de suma importancia, de suma importancia. Este tópico de confesar, porque no solamente nos toca ahora confesar, después viene el actuar, lo vamos a dar en nuestra próxima clase, porque es muy largo el párrafo, tanto los dos, me gustaría tocar los dos al mismo tiempo, ¿ok? Vamos a hablar del confesar y después del actuar, de gentes que oyeron y no aceptaron, de gentes que oyeron y aceptaron y no confesaron, de gentes que oyeron, aceptaron, confesaron, pero no actuaron. Y allí se les quedó todo. Bloquearon la posibilidad de que Dios pueda manifestar su presencia y traer resultados ante una fe que depositaron, pero que no terminaron de consumarla, ¿ok? Bueno, nuestra próxima clase, el maestro José Briceño se despide. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.